Oye, ¿sabías que un solo hábito puede cambiar tu vida financiera por completo? No es cuento chino, ¿eh? Hablamos de un método tan cabrón que te saca del hoyo de las deudas, las frustraciones y los miedos, y te catapulta a un mundo donde la lana llega solita. Suena increíble, ¿verdad? A mí también me sonó así al principio. Pero este hábito cambió mi vida, me salvó de la quiebra y hasta me hizo millonario. Y no solo a mí, a mucha banda que se animó a seguir el camino. Así que, te comparto el secreto. Antes me desgastaba como burro dando vueltas en círculo, trabajando hasta las chanclas y sin ver resultados. Entonces caí en cuenta de algo que nadie me había enseñado. El trabajo duro, por sí solo, no te hace rico. Sino, albañiles madrugadores, enfermeras en turnos infernales, maestros entregados y choferes que pasan horas en el tráfico serían los más acaudalados. La realidad es que muchos andan hasta el cuello de deudas, apenas sobreviviendo. Eso me hizo pensar, ¿qué hace rica a la gente entonces? La respuesta que encontré cambió mi destino. Es el hábito de vibrar en la frecuencia de la abundancia. Todo en el universo vibra, hasta nuestros pensamientos. Al principio no le entendía. Yo vibraba escasez, angustia y miedo. Y adivina qué, eso era lo que me reflejaba mi vida. Ingresos bajos y deudas a todo dar. Llegué a deber el equivalente a 18 meses de mi sueldo. Recuerdo noches en las que me acostaba pensando cómo pagaría la luz y me despertaba con la derrota en la garganta. Seguro que conoces esa sensación, ese apagar incendios constante, corriendo sin llegar a ningún lado. Eso no es vivir, es sobrevivir. Mi cambio empezó cuando entendí que tenía que cambiar, no el mundo de afuera, sino mi vibración interna. Entonces, desarrollé un hábito sencillo pero brutal. Cada día leía una pequeña nota con mi meta, escribir un monto que, para mí en ese momento parecía una locura. Ni idea cómo lo lograría, pero lo leía una y otra vez, como si ya fuera realidad. Al principio parecía una tontería, pero con el tiempo algo cambió dentro de mí. Empecé a pensar y a hablar diferente, a ver oportunidades que antes pasaban desapercibidas. La ciencia lo explica. Nuestros pensamientos generan campos electromagnéticos y la repetición fortalece conexiones neuronales. Cada vez que leía esa meta, era como plantar una semilla en mi subconsciente. Entre más lo repetía, más lo creía, y mis acciones reflejaban ese nuevo patrón. Las cosas comenzaron a cambiar. Apareció gente que me pudo ayudar, se me ocurrieron ideas que antes ni me imaginaba, y me volví más audaz y enfocado. Todo eso surgió de un simple hábito, escribir y leer diariamente mi meta como si ya fuera una realidad. Fíjate en tu vida, ¿en qué frecuencia vibras? ¿Piensas más en deudas o en abundancia? ¿En cuentas por pagar o en ingresos mayores? Ahí está la clave. No se trata de trabajar hasta desfallecer, sino de crear en ti mismo el patrón que atrae las oportunidades correctas. Este hábito, que muchos ignoran por parecer demasiado simple, transformó mi realidad financiera y puede transformar la tuya también. Cuando entendí que mis pensamientos repetidos moldeaban mis decisiones, me quedó claro por qué algunos prosperan y otros se estancan. No es magia, ni suerte, es condicionamiento mental. Yo elegí un hábito simple y lo practiqué con disciplina. Escribir una meta específica en una tarjeta y leerla todos los días, mañana y noche, como si ya fuera real. Al principio parecía ridículo, no tenía recursos, contactos ni experiencia. Pero cada lectura afinaba mi percepción, como si usara una lupa para ver caminos que siempre habían estado ahí, invisibles mientras mi mente solo veía deudas, urgencias y miedo. Al repetir una idea con emoción y claridad, el cerebro refuerza las conexiones neuronales y el sistema reticular activador resalta señales compatibles con lo que definiste como importante. Así, recorriendo los mismos caminos de antes, empecé a notar negocios con letreros discretos de servicios especializados, horarios con menos gente para ofrecer propuestas, personas clave que antes eran solo un rostro más en la multitud. El mundo de afuera parecía haber cambiado, pero quien había cambiado era yo.
mi filtro, mi enfoque, mi lenguaje interno y, por ende, mis decisiones diarias. Lo probé en un momento crítico. Hubo noches en que me sentaba con la tarjeta en la mano y mi mente gritaba, ¿quién te crees que eres? En lugar de pelear contra la duda, la usaba como combustible. Leía la meta con firmeza y luego creaba un plan sencillo para el día siguiente. Una llamada extra, un presupuesto con un 10% más de osadía, una conversación con alguien que evitaba. Nada grandioso, solo constancia. En pocas semanas, cerré un contrato que meses antes me parecía demasiado grande para mí. No fue suerte, fue congruencia entre lo que repetía y lo que hacía, entre lo que imaginaba y cómo me presentaba. La repetición entrenó a mi cuerpo para actuar como alguien que ya tenía ese resultado, y la acción alineada genera progreso. Aquí es donde muchos fallan. Escriben la meta, la leen 2 días, guardan la tarjeta y concluyen que no funciona. Es como plantar y arrancar la semilla diario para ver si ya brotó. El hábito solo revela su poder cuando persistes lo suficiente para que tu mente adopte un nuevo patrón como base. Observé este mismo mecanismo más allá de las finanzas. Cuando alguien repite, yo manejo mi tiempo con maestría, su agenda cambia. Menos promesas vacías, menos culpa por decir no, menos distracciones. Cuando alguien repite, yo tomo decisiones con serenidad, las compras impulsivas bajan, las negociaciones mejoran, el sueño mejora. Y cuando el enfoque es financiero, yo recibo $5,000 al mes ofreciendo un valor excepcional. La persona empieza a cobrar acorde, a mejorar su propuesta, a hablar con quien decide, a pedir referencias con precisión. No es magia, es una nueva identidad que se practica hasta que se vuelve automática. Así fue conmigo. Una mañana, después de leer mi tarjeta, entré a un edificio donde ya me habían rechazado 3 veces. En lugar de pedir cualquier servicio, presenté una solución específica para el problema más costoso del edificio, en horarios de menor costo. No inventé la competencia, la vi, la afiné y la comuniqué mejor porque mi mente ya estaba preparada para encontrar el enlace entre mi meta y la necesidad real del cliente. Si quieres sentirlo en carne propia, haz una prueba sencilla. Durante 7 días seguidos, sin fallar, escribe tu meta financiera en una frase en presente, medible, y con una razón que te entusiasmaría si tuvieras que decirla en voz alta. Léela al despertar y antes de dormir. Luego, responde por escrito a 2 preguntas. ¿Cuál es el paso más pequeño que acerca esa meta hoy? Y, ¿cuál es el obstáculo más probable y qué acción tomo cuando surja? En esa combinación se fortalece el hábito, repetición emocional para entrenar la atención y un paso minúsculo para entrenar el comportamiento. Al final de la semana, observa las señales, conversaciones que se abrieron, ideas que surgieron, una invitación inesperada, un precio que finalmente te atreviste a incluir en tu propuesta. Puede parecer poco, pero así es como el equilibrio empieza a cambiar a tu favor. Hubo una tarde inolvidable. Tenía la tarjeta arrugada en el bolsillo, regresando de una visita donde la respuesta fue, a lo mejor, quién sabe, más tarde. Años antes, me hubiera tragado la frustración e ido a casa. Ese día, me detuve en la banqueta, releí mi objetivo y me pregunté, ¿qué haría alguien que ya logró este resultado? En lugar de rendirme, subí 2 pisos más, toqué a la puerta de la administración y ofrecí un servicio experimental de 3 noches, sin restricciones, con indicadores de antes y después. Lo aceptaron. 30 días después, el servicio experimental se convirtió en contrato y el contrato en referencia para otros edificios. La emoción dominante esa noche no fue euforia, fue alivio. El alivio de darme cuenta de que no estaba a merced del azar, sino al control de mi entrenamiento mental, de mi enfoque y mis decisiones. Si en algún momento sientes que te esfuerzas demasiado, haz una pequeña pausa. Cierra los ojos 10 segundos, lee tu meta en voz baja e inmediatamente encuentra 3 evidencias de que ya existe, hoy,
Algo en tu vida en la dirección de esa meta. Una habilidad, un contacto, una experiencia, un resultado parcial. El cerebro ama las evidencias y cuando las ofreces, suelta el freno de mano. A partir de ahí, conduce el día con la pregunta que cambió mi destino. ¿Cuál es el próximo gesto pequeño, visible y medible que confirma lo que acabo de afirmar? Repítelo el tiempo suficiente y notarás lo mismo que yo. La vida parece conspirar a tu favor, pero en realidad eres tú quien finalmente está conspirando a tu favor. Crecí escuchando que el dinero era peligroso, que desear más era avaricia, que hay que sufrir para merecer. Esas frases no eran inocentes, se convirtieron en la lente con la que veía el mundo. Y aquí está la clave. Hasta los 7 años, nuestra mente absorbe todo sin filtro, como verdad absoluta. Creces, cambias de trabajo, de casa, de ropa, pero sigues operando con la misma programación emocional y financiera instalada en la infancia. Por eso tanta gente trabaja hasta el cansancio y aún así siente que está en un círculo vicioso. Mucho movimiento, poco progreso. La mente fue entrenada para vibrar escasez, deuda, miedo, y la vida responde en la misma frecuencia. Las señales de que tu programación está al mando son claras. Ganas un poco más, y misteriosamente, tus gastos aumentan en la misma proporción. Cierras un buen contrato y días después cometes un error básico que anula el avance. Siempre es el mismo obstáculo. Vuelves al nivel cómodo de tu autoimagen financiera. Es como un termostato interno calibrado para un cierto límite. Lo superas. El sistema activa alarmas invisibles, retrasos, distracciones, culpa, compras impulsivas, promesas incumplidas. No es falta de estrategia, es conflicto entre un resultado nuevo y un yo antiguo. Mientras la imagen interna no se expande, tratarás cualquier crecimiento como amenaza y sabotearás tu propio éxito sin darte cuenta. Yo mismo caí en esa trampa cuando el dinero empezó a llegar en cantidades que nunca había visto. Me sentía un extraño en mi propia vida próspera, como si no fuera para mí. Y en medio de la ansiedad y la vergüenza, me vi en una mesa de juego en Londres, apostando sumas exorbitantes, casi como si quisiera deshacerme de lo que había logrado. Ahí me di cuenta con un nudo en el estómago. No era mala suerte, era autoimagen. Estaba intentando volver a mi viejo punto de equilibrio, el de la escasez familiar, de las cuentas equilibradas, del no te vayas muy lejos. La emoción de ese día no fue euforia, fue un tipo de luto por el personaje que tuve que dejar atrás. Y en ese luto nació una decisión: reprogramar mi patrón de merecimiento para que el éxito dejara de ser la excepción y se convirtiera en mi nueva normalidad. Vi la misma dinámica con otra persona. Una mujer me buscó después de una conferencia. Había recibido una indemnización significativa. En 2 años, todo había desaparecido y las deudas regresaron. No faltó dinero, faltó identidad compatible con eso. Es como entregar un auto de lujo a quien solo aprendió a andar en bicicleta. No destruyó el patrimonio por maldad, sino por falta de habilidad para administrarlo. El dinero amplifica lo que ya existe internamente. Si existe miedo, urgencia, culpa, el resultado es pérdida. Ganar más antes de verte como alguien que sabe mantener y multiplicar es como poner gasolina a un motor desajustado. Mucho ruido, poco avance, falla inminente. Salir de ese ciclo no es un acto heroico aislado, es un proceso práctico de sustitución. Primero, identifica la creencia que ha dictado tu camino. El dinero es peligroso. Si prospera, seré rechazado. No soy bueno con los números. Luego, escribe la alternativa en presente, simple y medible. Yo administro el dinero con calma y claridad. Yo recibo $5,000 al mes ofreciendo un valor excepcional. Después, compruébalo con pequeños comportamientos diarios. Revisar el estado de cuenta en 5 minutos con curiosidad, no con culpa. Pedir un mejor presupuesto en 90 segundos, sin justificaciones excesivas.
Separar un 1% de cada ingreso para un fondo de oportunidades, aunque parezca poco, y mantén la repetición hasta que el cuerpo deje de extrañar el nuevo patrón. Reprogramación es repetición intencional de una idea hasta que sustituya a la anterior. No ocurre en un día, pero empieza el día en que decides dejar de sabotearte. Si en algún momento la duda te aprieta, haz una pausa de 30 segundos y usa una técnica que yo adopté. Respira profundo, apoya los pies en el suelo y pregúntate en voz baja, con honestidad, ¿cuál es el gesto más pequeño que confirma quién elegí ser ahora? Puede ser enviar esa propuesta con un 10% más, decir no a una compra superflua, o llamar a la persona correcta en lugar de gastar una hora optimizando lo que no mueve la situación. A cada gesto, tu termostato interno se recalibra. La ansiedad reduce, la culpa se disuelve, la autoconfianza deja de ser discurso y se convierte en memoria corporal. Y cuando la memoria cambia, la vida la acompaña. Te sugiero que experimentes por 10 días un protocolo simple de desalineamiento y realineamiento. Del primero al tercer día, inventario de creencias. Anota todas las frases automáticas que surgen cuando piensas en dinero. Del cuarto al séptimo día, sustitución. Reescribe cada frase en presente, en términos conductuales. Del octavo al 10º día, evidencias. Cada día, lista 3 pruebas de que el nuevo patrón ya está en marcha. Una conversación, un dato, un hábito, un precio cobrado con serenidad. Al final de este ciclo corto, no te habrás convertido en otra persona, pero habrás hecho algo más poderoso. Le habrás demostrado a tu mente que no te controla sin ser cuestionada. Y cuando la mente entiende que hay un adulto al mando, deja de jalarte de regreso a lo familiar y permite que lo nuevo se vuelva cómodo. Así es como se deshacen los paradigmas, no en explosiones, sino en pequeñas decisiones repetidas hasta que lo antiguo pierda su autoridad sobre tu vida. Existe una línea invisible que separa a quienes viven en la abundancia de quienes permanecen en la escasez, y esa línea no es talento, suerte o herencia, sino la forma en que se ven a sí mismos y ven el mundo. Ya había gente ganar fortunas, premios de lotería, herencias inesperadas, carreras meteóricas, y pocos años después, volver al mismo punto de antes, a veces peor. Eso pasa porque el resultado externo creció, pero el interno permaneció pequeño. El éxito material exige una identidad que sepa sustentarlo y expandirlo. De lo contrario, la mente encuentra la manera de devolver todo al punto donde se siente cómoda. Piensa en Mike Tyson, que ganó millones en su carrera y terminó sin nada. No por falta de capacidad, sino porque su autoimagen aún cargaba dolor, trauma y limitaciones que ninguna fortuna borra. Es lo opuesto a lo que pasó con Oprah Winfrey, que salió de la extrema pobreza, sobrevivió a abusos y discriminación, y aún así construyó un imperio. Ella decidió conscientemente cultivar una mentalidad de crecimiento y abundancia, y el mundo respondió. Lo que diferenció a los dos no fue el talento, sino la forma en que lidiaron con su propia imagen interna. Yo también me enfrenté a esa frontera. Cuando empecé a tener mejores resultados, una parte de mí repetía, «Esto no es para ti, pronto se acabará». Ese conflicto silencioso me llevó a tomar decisiones autodestructivas, como si quisiera probar que no era digno de mantener lo que había logrado. Pasé noches en casinos, arriesgando en minutos lo que me había llevado meses construir, hasta que me di cuenta de que estaba intentando volver a mi viejo nivel de confort. Era como si mi mente estuviera programada para frenar cuando superaba cierto límite. La sensación era de no pertenencia, como si estuviera ocupando un lugar que no era mío, y fue en ese punto que entendí que no bastaba con cambiar la estrategia o el trabajo. Era mi autoimagen la que necesitaba ser transformada, pues era el verdadero termostato de mi vida financiera. Esa percepción se volvió más clara cuando encontré personas que, teóricamente, tenían todo para triunfar, pero fracasaban porque creían que no merecían más de lo que tenían. ¿Cuántos de nosotros rechazamos oportunidades porque las consideramos demasiado grandes para nosotros?
¿Cuántos disminuimos nuestros propios sueños para encajar en lo que los demás consideran aceptable? Ese es el veneno invisible de las creencias limitantes, que se disfrazan de humildad o prudencia, pero que, en la práctica, nos mantienen presos a patrones mediocres. Es por eso que digo que el 95% del éxito es mentalidad y solo el 5% es estrategia. Puedes tener el mejor plan, el mejor mentor, pero si, internamente, aún te ves como alguien pequeño, encontrarás maneras de sabotear el proceso. La ciencia lo confirma. Estudios en psicología económica muestran que el bienestar no está directamente ligado al valor absoluto del dinero, sino a la percepción de merecimiento y a la forma en que la persona lo maneja. Personas que cultivan una visión de abundancia experimentan menos estrés financiero, incluso ganando menos que otras que viven en la mentalidad de la escasez. Esa diferencia está en la forma en que interpretan sus propios resultados y en las decisiones que toman a partir de eso. Quien cree ser capaz de crecer ve cada obstáculo como entrenamiento, cada retraso como oportunidad de adaptación. Quien se ve pequeño, incluso ante grandes logros, transforma victorias en derrotas por no poder sostener lo que alcanzó. Y es por eso que el hábito de alinear tu identidad con lo que deseas es tan vital. No basta con escribir en una tarjeta que quieres ganar más. Necesitas verte como alguien que sabe administrar, invertir y multiplicar ese dinero. No basta con afirmar que quieres libertad. Necesitas vivir pequeñas pruebas de libertad en el día a día, eligiendo conscientemente dónde gastas tiempo, energía y recursos. Es en esa práctica diaria que la autoimagen empieza a expandirse e impulsar la vida a un nuevo nivel. El mundo externo no tiene opción. Siempre va a reflejar la imagen que sostienes dentro de ti. La verdadera transformación no empieza en la cartera, empieza en el espejo mental que llevas todos los días. Y todo esto es solo el comienzo de una jornada que puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo y ves el mundo a tu alrededor. El siguiente paso está justo frente a ti. Solo tienes que ver el video que está apareciendo en la pantalla ahora. Ahí, subirás un peldaño más en tu evolución y te convertirás en un 1% mejor de lo que eres en este momento. Gracias por estar aquí conmigo y espero verte en el próximo video.